Un saludo a los integrantes de las áreas financieras de las empresas sociales del Estado que van a presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Dirección General de Apoyo y Fiscal es la dirección encargada por parte de este ministerio para abordar la viabilidad de estos programas. Como ustedes ya han venido trabajando, dentro de los aspectos de la dimensión interna de la empresa, dentro de los 4 grandes aspectos hay uno que es el aspecto financiero, de los cuales tiene diferentes componentes. El primero, el presupuestal, dentro de sus ingresos y gastos presupuestados, reconocidos, comprometidos, obligados, dependiendo de su naturaleza, con su fuente de información de CIO. Posteriormente viene un desarrollo entre los cuadros 13 al 15 de lo que corresponde los costos e ingresos por venta de servicios, y que en el cuadro 15 nos aterriza el resumen de la situación de rentabilidad por unidad funcional, por centro de costo y por actividad. Por último tenemos entre el cuadro 16 al 23 todos los aspectos relacionados al tema contable. Esta información es la que en últimas vamos a tratar de dar un aterrizaje en el actual video para que con base en ello puedan proceder a realizar un adecuado programa. Como les mencioné anteriormente, la información contable irá del cuadro 16 al 23. Van a encontrar ustedes una información con un régimen de contabilidad pública anterior hasta el año 2016, y del 2017 en adelante van a encontrar con el nuevo régimen de contabilidad con convergencia, conforme a los parámetros que les hemos brindado en otros videos, en los tutoriales y en la guía de elaboración. Con base en ello, podrán trabajar adecuadamente las diferencias de cómo venía la información contable y los cambios que tuvo con base en la aplicación de convergencia, como ustedes ya lo han venido realizando. La fuente de información para este tipo de análisis, como sabemos, va a ser CHIP, de lo que ustedes ya cargaron a la Contaduría General de la Nación. Como tal, el análisis es de los últimos 5 años que la entidad debe tener en cuenta para su correspondiente análisis en el programa. Si hay alguna situación especial referente al alcance con corte a junio de 2019 en este caso, o en los futuros años, ustedes deberán informarla y dándole un alcance respecto a la situación que ustedes hayan observado. Si llegara a presentarse por parte de nosotros una devolución del programa, se les informará si o no dará un nuevo corte el tema de pasivos. La información en el mismo año pues siempre se va a mantener el último año, digamos en este caso que estamos hablando en el año 2019, la información siempre, el análisis será con corte a 2018, pero si a junio o a septiembre, si fuera el caso, pues tendrá que darle un alcance respecto a las diferentes situaciones que han pasado en las cuentas contables que le afecten a la empresa en el transcurrir de la vigencia. Como segundo punto, tenemos los análisis al balance contable y estado de resultados, que estarán enmarcados entre los cuadros 20 al 23. ¿Qué queremos de esto? No es solamente elaborarlos ni trabajarlos, como ustedes ya lo vieron en las tutoriales, en la guía, en los videos, como les informé anteriormente. Esto es una información que se baja automáticamente del chip y se carga, se importa la información. Pero previa a este cargue siempre tienen que tener en cuenta que esta información alimenta otras bases de datos. Por ejemplo, si el cuadro 13 al 15 interactúa con la información de los balances del 20 al 21 con respecto al cuadro 5 para que los costos y rentabilidad de servicios queden debidamente
ajustados a una realidad y puedan realizar los análisis. Con base en eso, ¿qué queremos? Que analicen e interpreten los resultados financieros de la empresa, que informen las principales problemáticas en los diferentes años de transcurrir de la información financiera contable de la empresa. Informar si existen registros que no se hayan causado al corte de diciembre o al corte de junio, que es el año de presentación del programa para el tema de pasivos. Por ejemplo, si una causación de una factura en el tema del pasivo al corte de junio no se ha realizado porque el proveedor no ha traído la factura o por otros motivos, entonces eso afectaría en un momento dado el corte de pasivo a junio 30, al igual que el tema de la cartera por venta de servicios. También el tema de las demandas. De pronto habrán demandas que todavía no están en el manejo contable y no han sido llevadas a las cuentas de orden o en su defecto a las cuentas de provisiones del grupo 27. También deberán verificar si o no existen cuentas contables que estén susceptibles del saneamiento contable o depuración contable, como se le llama actualmente, y que están sometidas a un comité de sostenibilidad contable, el cual nos debe dar claridad de cómo están las cifras a un corte y cómo ha venido siendo su transcurrir para que tengamos una razonabilidad y calidad de la información. La explicación de las variaciones son muy importantes, por eso hay que acudir al cuadro 22. El cuadro 22 me muestra la información del balance y del estado de resultados y sus principales cambios. Entonces podríamos mirar allí un análisis vertical y horizontal para que la empresa de alguna u otra manera dimensione las situaciones de las diferentes cuentas que componen el balance y el estado de resultados. Una vez obtenido ese análisis vertical y horizontal, podemos acudir al cuadro 23, donde nos mostrará la batería de indicadores que el grupo de salud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha venido actualizando y que encontraremos 4 tipos de indicadores. Los indicadores de rentabilidad, los indicadores de equilibrio, los indicadores de liquidez y los indicadores de endeudamiento. Dentro de estos 4 grandes grupos vamos a encontrar que el primero, que es rentabilidad, analizará temas del patrimonio, del activo total, de las ventas, de la eficiencia de la propiedad, planta y equipo. Si ustedes consideran tener otros indicadores que puedan mejorar el análisis, con gusto pueden desarrollarlos y en el programa analizarlos, porque puede que allí nos muestren otras problemáticas. Este de rentabilidad genera mucho análisis respecto de la misión de la empresa en la venta de servicios. Recordemos que este es el principal objeto de la empresa, la venta de servicios. Por lo tanto, la facturación respecto a sus costos y sus gastos tendrá un primer ejercicio referente a la rentabilidad. Por ello, en el siguiente grupo de indicadores, que son los de equilibrio, miraríamos la comparación del total de costos y gastos respecto a la venta de servicios para mirar cómo estaría el punto de equilibrio de la empresa. Posteriormente podríamos mirar la representación de los costos contra las ventas y de los gastos contra las ventas. Lo ideal es que la venta de servicios de lo facturado cubra el 100% de los costos y gastos y aún más maneje un porcentaje adicional conforme a las políticas que la empresa haya establecido y sus objetivos. 5%, 10% por encima de los costos y gastos, sin contar con otro tipo de ingresos o otro tipo de gastos. Estamos hablando de los aspectos misionales de la empresa. Seguimos con los indicadores de liquidez para tratar de verificar cómo ha estado la situación de efectivo de la empresa. Allí podríamos utilizar otros indicadores propios de la empresa,
como la facturación realizada respecto a la facturación radicada en las empresas, y eso les va a brindar un momento muy importante para que dentro de la gestión misional de la empresa se sepa si la cartera se está radicando al 100%, con el objeto de que la liquidez se brinde lo más pronto posible, realizando los respectivos ajustes a los procesos y procedimientos de la empresa, tratando de garantizar que el 100% siempre quede radicado. Aquellos porcentajes que no lleguen a quedar radicado, pues van a tener unas problemáticas de solución, planes de mejoramiento, y ustedes al interior deberán verificar si esos procesos y procedimientos deben ser ajustados para tratar de que llegue siempre al 100%. Si llegamos a eso, siempre la entidad administradora de planes y beneficios, en este caso las EPS, que son una de ellas, van a tener siempre una fluidez de los recursos para que nunca haya la molestia o la justificación de que no ha sido radicado al 100%, y ustedes puedan ejercer los respectivos controles ante los organismos de vigilancia y control, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud. También tenemos los indicadores de endeudamiento que nos miden el endeudamiento total de la entidad, el patrimonial y el endeudamiento a corto plazo y la solidez de la empresa. Es muy interesante mirarlo cómo está en la composición del pasivo total o del pasivo corriente respecto a las otras variables del activo de la entidad. Es muy interesante que lo analicen y verifiquen ciertas situaciones. Posteriormente, y para finalizar aspectos financieros, pues vamos a obtener el análisis integral de acuerdo al desarrollo del diagnóstico que han elaborado en la empresa en los últimos 5 años. Hay empresas que nos han informado que los primeros 2 años no son coherentes, que la información no es razonable. Pues les decimos, tomen los últimos 3 años o tomen los últimos 2 años y dejando justificación del tema. Siempre traemos los últimos 5 años tratando de que la empresa tenga un histórico para que en el análisis integral le quede muy bien. Identifiquen problemas y las causas de esos problemas. Adicionalmente ya establecen su DOFA, que les va a ayudar a enriquecer el DOFA institucional del cuadro 30 y también les enriquecerá para la construcción de medidas. Recuerden que los aspectos financieros en los diferentes componentes, como es el presupuestal, los costos y rentabilidad de servicios y los aspectos contables, le van a ayudar también a otros aspectos como los institucionales, los administrativos y los jurídicos a construir información cualitativa que les permita identificar problemáticas. Un ejemplo, aspectos jurídicos. En aspectos jurídicos hay diferentes variables, la propiedad de la empresa, si los bienes son de la empresa, deben estar verificados si están contablemente registrados en ese balance. Entonces ayuda esta información a construir en los otros aspectos a que cualitativamente tengan una claridad de la información. En los aspectos jurídicos también hay que abordar un muy buen trabajo de análisis respecto al análisis contable. Debe coincidir la información del cuadro 8 en el total de demandas que debe tener también el área contable con respecto también a la información registrada en las cuentas de orden del grupo 91 como en lo registrado en el grupo 27 de provisiones de demandas. Entonces allí en aspectos jurídicos no es solamente mirarlo exclusivo ese tema, sino tiene que articularse con los demás aspectos, y aspectos financieros será de apoyo para que puedan sacar información cualitativa y cuantitativa que les permita evidenciar si la situación de la empresa está grave en esos asuntos. Adicionalmente, las pólizas de seguros para ese tema pues serán un tema de abordaje, si cubren o no cubren la responsabilidad de esas demandas en contra. Una vez culminado todo el análisis financiero de la empresa con corte a diciembre de la vigencia anterior a la que estoy presentando el programa, debo de abordar la información contable de pasivo y cartera con corte a junio de la vigencia actual, dándole los alcances al corte de junio de la información de pasivo y cartera correspondiente.
Como tal, los cuadros 16 y 18 se manejarán a nivel de cuenta, mientras que el 17 y 19 serán por su cuenta y detallados. Un ejemplo por tercero, en el caso de los pasivos con su respectivo factura que generó el pasivo de la entidad. Muy importante este análisis porque de allí se desprende la programación de pasivos que nos aterriza al cuadro 35. Se les recuerda que el cuadro 17 en la parte inferior trae un resumen de acuerdo a la prioridad que haya trabajado la empresa para ese pasivo con corte a junio. De allí tendrán que, de acuerdo a las problemáticas que hayan analizado, saber si toda la información del pasivo está debidamente registrada. De caso contrario, deberán dejarlo constancia en el programa, en el documento en Word, y en la programación de pasivos del cuadro 35, también realizar los respectivos análisis que concuerden con el diagnóstico. A su vez, el cuadro 16 y 17 se alimentan conjuntamente. Cuando ustedes vean el cuadro 16, él llega hasta una primera parte y cuando se desarrolla el 17, él la trae en forma detallada por edades, que debe coincidir con la información del cuadro 16. El 17, pues una vez se tenga claro el pasivo cierto con corte a junio, deberá clasificarse según su orden de prioridad, como lo decía anteriormente. Deben verificar lo que establece la guía y el tutorial respectivo. Deben tener en cuenta los nuevos parámetros que se han definido, como las certificaciones de ese pasivo por parte de la entidad. Recuerden que este pasivo hará parte del análisis del marco fiscal de mediano plazo por parte de la entidad territorial de donde dependa la empresa social del Estado. Se recuerda que la programación del cuadro 35 debe relacionar aquellas obligaciones que en verdad serán objeto de cancelar el desarrollo del programa, dejando las explicaciones claras del tema. Puedo decir que un pasivo con corte a junio de 2000X es de 1.000 millones de pesos, pero solamente llevo en la programación de pasivos 800 millones porque sé que hay 200 millones que están en un proceso de depuración contable y que no son un pasivo cierto. Bajo esa situación podría hacerlo de esta manera. O en su defecto, tengo un pasivo de 1.000 millones de pesos, pero me quedó pendiente una demanda de 200 millones que me está afectando la provisión contable y generaría una situación en contra de la entidad. O que me quedaron pendientes facturas con corte a junio que afectarían esa programación de pago de pasivos futuros. Se recuerda que el pago de pasivos debe tener en cuenta las fuentes de financiación que deben estar debidamente certificadas. No es solamente decir que la entidad X o la entidad Y me va a entregar unos recursos. Deben estar debidamente certificadas por la autoridad competente. Para ello se recuerda que el pasivo, en este tema del pasivo, no va a generar un nuevo pasivo al futuro de la operación corriente. Es decir, que a partir de los siguientes años, al año que estoy presentando el programa, buscamos que ese pasivo se contenga, que la operación corriente tenga el equilibrio o genere el superávit que ellos han programado en el cuadro 35, que de acuerdo a ellos sirva para financiar un pago de pasivos conforme a los recursos propios de la empresa. Se les recuerda, y es muy importante, la constitución del fondo de contingencias para financiar futuras obligaciones que se puedan desprender de fallos judiciales de la entidad, conforme a lo que hemos establecido en la guía de elaboración, para que por favor lo tengan en cuenta. Verifiquen el instructivo de elaboración de programa que se encuentran colgados en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ustedes van a encontrar en estos manejos contables las reglas de elaboración que van a estar encasilladas conforme a la elaboración de un programa de saneamiento fiscal y financiero. Esas reglas están contempladas en la guía de elaboración y modificación de programas de saneamiento fiscal y financiero.
son muy importantes que le den la lectura y el análisis correspondiente para que puedan finiquitar un correcto programa de saneamiento fiscal y financiero y evitarse en futuras sanciones o situaciones administrativas por parte de las entidades de control. Una vez terminada la explicación anterior del contenido de los aspectos financieros, en especial los aspectos contables, que les sugiero tener en cuenta nuevamente los tutoriales, la guía de elaboración, los videos anteriores a este, que les permite a ustedes navegar dentro de un diagnóstico adecuado para que puedan tratar de esclarecer las problemáticas de la empresa. Entraríamos posteriormente a mirar directamente los cuadros de apoyo para el análisis de los aspectos financieros. Como ven en la pantalla, son los cuadros del 9 al 23. El 9, el 10, el 11 y el 12. El 12 se divide en 12A y 12B. Corresponde a la información presupuestal. La información contable que está allí no está para que tenga ese mismo orden, sino es una información que se colgó allí para que a partir de allí, cuando yo tenga la información, como les comentaba, en el chip de los balances de los diferentes años, en un directorio, pues allá la descargaré y ahí la ingresaré, que automáticamente él me alimenta todo lo correspondiente desde el cuadro 13 al cuadro 23. Es muy importante que lo realicen conforme a lo anteriormente explicado. Posteriormente encontramos el cuadro 13, 14 y 15. El primero tiene que ver con la distribución de la venta de servicios por el centro de costo, como lo habíamos venido comentando, en forma financiera. ¿De dónde trae esa información? Del estado de resultados. Posteriormente, en el cuadro 14 entraremos a la distribución de costos y gastos, también la trae el estado de resultados. El cuadro 15 retoma la información de los cuadros 13 y 14 y hace un resumen para establecer si la unidad funcional, si el centro de costo, si el servicio tuvo una ganancia o una pérdida contable. Lo tienen que analizar por cada una de las vigencias y hacer el comparativo por cada una de ellas, siempre partiendo de los análisis de lo general a lo particular. Por último, encontraremos los cuadros 16 al 23, que son los cuadros financieros contables, y allí tendremos que alimentar lo que nos haga falta, conforme a lo que les comenté anteriormente, que serán el cuadro 17 y el cuadro 19 para el pasivo y para la cartera. La demás información está automáticamente cargada cuando yo traje la información contable, como lo mencioné anteriormente. Viendo un ejercicio aplicado de una empresa social del Estado, al yo darle clic al cuadro 15, voy a encontrar la información de la entidad y los comparativos que deben realizar ustedes por lo comentado anteriormente. Ahí encontrarán unos positivos y unos negativos que son objeto de análisis en lo que corresponde a mis ingresos y a mis costos y gastos. Muy importante este cuadro en estos análisis de los aspectos contables. Devolviéndome al menú y al aplicar al cuadro 16 al 23, obtenemos el despliegue de los diferentes cuadros que van del 16 al 23. Aquí, como les dije, el cuadro 17 y 18 serán de trabajo detallado por parte de la empresa. Los demás cuadros son alimentados automáticamente siempre y cuando se haya realizado debidamente el procedimiento para el cargue de la información por parte de ustedes. De aquí, ¿qué quiero abordar? Que veamos que el cuadro 20 y 21 nos maneja la convergencia y los que venían sin convergencia, como les expliqué inicialmente. Es decir, que el cuadro 20 tendrá la información hasta el año 2016 sin convergencia y 2017 y 2018 en el cuadro 20 con convergencia, al igual que el estado de resultados en el cuadro 21.
Siguiente a ello encontramos los análisis del cuadro 22, que son los indicadores vertical y horizontal, o los análisis horizontal y vertical, para que puedan proceder a lo que anteriormente les decía, a un análisis cualitativo de los incrementos o disminuciones de las cuentas contables en estos estados de resultados o en este balance contable. Por último, en el cuadro 23 observaremos los indicadores financieros que nacen de la información contable en los 4 grandes grupos, como los están viendo a continuación: de rentabilidad, de equilibrio, de liquidez financiera y de endeudamiento, con los diferentes batería de indicadores que se desprenden de cada uno de estos grandes grupos. Como se les informó anteriormente, si hay alguna dificultad o situación especial en algún año, ustedes deberán manifestarlo en el diagnóstico y tomar los años correspondientes que les permitan verificar con consistencia la información que tienen, que les ayude a buscar las problemáticas y las causas que generan las diferentes situaciones que tienen en una crisis económica y financiera la empresa. Para terminar, quiero manifestarles que esto les va a servir de mucho cuando ustedes realicen sus respectivas medidas y proyecciones financieras, porque al tener una información coherente con las respectivas medidas que ustedes establezcan de cómo venían sus históricos, les va a permitir construir hacia futuro. Es muy importante que esto no se desprenda de lo uno con lo otro, porque hemos encontrado que hacen los análisis y hasta ahí llegan, y lo otro, que son las proyecciones a partir de las medidas, las construyen diferente a como venía el diagnóstico. Se supone que es un documento que viene consecutivo, es cronológico, entonces no podemos cortarlo. Es muy importante que lo interactúen a partir de allí. A las empresas que no tengan que presentar un programa, pueden acudir a estas herramientas para analizar los diferentes aspectos si tienen problemáticas que les permitan seguir por un buen camino. Con base en todo lo anterior, pueden acudir a nuestro correo del programa de saneamiento fiscal y financiero para exponer las diferentes dudas o inquietudes, o interactuar con el asesor que les hayan asignado para la elaboración del programa, que será la persona que a futuro les dará el concepto de viabilidad o inviabilidad. Como tal, la política de la Dirección General de Apoyo Fiscal es que todos queden viabilizados, pero dependen de que hagan un correcto y adecuado trabajo que les permitan sacar de la crisis económica y financiera a la entidad para una correcta prestación del servicio conforme a la red de prestación que le ha sido viabilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Muchas gracias y espero les sea de buena ayuda.